Hola, mi nombre es Antonella Gómez Y mi nombre es María Isabel Velasco. y este es el PSI de Español, Filosofía, Sociales y Ética. Este documental se tratará sobre el espiritismo en la vida de María Ainhoa Becerra, mi abuela. De Ainhoa, por favor, cuéntanos un poco sobre ti. Bueno, les voy a contar sobre mí. Como ya dijo la niña, me llamo María Ainhoa Becerra, nacida en Miranda, Cauca. Tengo 60 años, cumpliditos ahorita en mayo. Bueno, y cuéntanos por qué el espiritismo estuvo presente en tu vida. Porque mi papá era espiritista. O sea, yo crecí en una familia de espiritismo, porque mis dos hermanas, la mayor y la otrica, entraban a las sesiones que mi papá hacía con unos rezos. Está dice. ¿Puedes explicarnos más a fondo qué es el espiritismo? Pues les voy a contar lo que yo más o menos sé del espiritismo. Porque las que, como ya les dije, las que entraban allá a las sesiones de que hacía mi papá eran mis dos hermanas. Entonces, mis hermanas hacían un rezo y de acuerdo a ese rezo hacían que los espíritus, me contaban ellas, que los espíritus llegaran al cuerpo de mi papá. Entonces, pues lógicamente a mi papá se le presentaban muchos espíritus. Mi papá nunca ha sabido hablar ninguna clase de idioma fuera el español, pero mi papá cuando le llegaban los espíritus hablaba inglés, hablaba italiano, hablaba todas las cantidades de idiomas de acuerdo al espíritu que le llegaba, porque él decía, soy fulano de tal, nacido en tal parte. Si fue nacido en Nueva York, si fue nacido en cualquier parte del mundo. ¿Qué pensabas acerca de eso? A mí me daba mucho miedo, pero mi papá me dijo una vez que entrara al cuarto para poder yo, venía la madrina mía, que yo iba a hablar con mi madrina. A mí me daba muchísimo miedo porque cómo iba a hablar yo con mi madrina y estaba muerta. Cuéntanos alguna experiencia que te haya dejado marcada. Fuera de lo de mi madrina, ¿cómo les parece que un día mi papá le habían llevado de Florida Valle una muchacha como de 20 años, y entonces que a esa muchacha le daban como ataques y resulta que no eran ataques sino que ella tenía un espíritu maligno en su cuerpo. Yo estaba muy pequeña cuando yo veía que esa muchacha se torcía, la cabeza con los pies se torcía toda, botaba babasa. Uy, eso fue horrible que me quedó marcada porque mire que yo tengo ya 60 años y todavía me acuerdo como si lo estuviera viendo. Estuvo un mes en la casa, mi papá le hacía una cantidad de cosas y para sacarle el demonio a la muchacha y esto y que lo otro, hasta que la muchacha se curó. Y entonces llamó a los padres para que vinieran por la muchacha, se la llevaron, vinieron los papás, se la llevaron y me acuerdo tanto que ellos arrancaron en el carro con la niña y mi papá entró hacia la casa, hacia el solar, porque la pieza donde él hacía las sesiones era muy retirado de la casa donde nosotros convivíamos. Entonces mi papá entró cuando escuchó, nosotros teníamos palos de mango, de aguacate, café y toda esa vaina, y entonces escuchamos cuando yo me fui detrás de mi papá, cuando vi que mi papá se paró en todo el patio de la casa frente al palo de aguacate, que se escuchaba un animal que hacía grita, así como horrible, pues chirriaba muy feo, y mi papá se cayó. Sí, mi papá se cayó, pero mi papá comenzó a decir unas oraciones ahí, y peleaba con ese animal, que yo pensé que era un animal, pero resumidas cuentas no era un animal común y corriente, era un pájaro llamado pájaro pollo, que es un ser maligno. Y mi papá cuando lo vi que plum, se cayó al patio, y yo pensé que mi papá se había muerto, y el pájaro pollo dejó de sonar. Entonces yo me comencé a gritar y le dije a mi mamá, mi papá se murió. Entonces llegó mi mamá y me dijo, vaya, ciérrense, que no sé qué, que se murió su papá. Y nos llevaron, que mi papá se había muerto, mi mamá salió, mi papá tirado en el piso y mi mamá comenzó a gritar, Gonzalo. Y mi mamá toda asustada llamándolo y mi papá no reaccionaba.
Y mi mamá volvía y decía, y nosotros llorando y gritando allá, porque usted sabe que uno en el pueblo y en una veredita llamada Guatemala, eso son casitas que no había ni energía. Entonces uno era muy miedoso, entonces nosotros ganábamos a llorar y lloré, mi papá se murió. Y todo el mundo se murió, don Gonzalo, el espiritista, que no sé qué, que no hay cuántas. Cuando no, resulta que no, mi papá no se había muerto, se había desmayado de la intensidad que él tenía con el ser maligno con que él estaba peleando. Decía cantidad de cosas y por eso era que mi papá se había desmayado, pero no se había muerto. Ya. Cuéntanos de dónde proviene tu nombre o por qué te lo colocaron. Porque mi papá, cuando mi mamá quedó embarazada, mi papá hizo esas sesiones que sabía hacer y le dijo a mi mamá, tener una niña. Mi mamá le dijo que porque él sabía que iba a tener una niña. Entonces dijo, porque un espíritu vino hacia mí y me dijo que iba a tener una niña y que esa niña se iba a llamar como ella, María Heinoa. Porque ese nombre, ese espíritu era de Italia, es que italiano ese nombre. Entonces yo vengo de por allá, de Italia. ¿Son las personas que te están viendo practicar el espiritismo? No, porque esos son espíritus malignos, espíritus. Pues mi papá decía que eran espíritus buenos, porque hay espíritus buenos y espíritus malos, eso dicen los espiritistas, pero vaya uno a saber, mija, ¿qué tal que no? Entonces es mejor no recomendar, porque en esos, mire lo que yo les cuento del pájaro pollo, mi papá había podido quedar muerto de la fuerza que él hizo por espantar el espíritu maligno. Sin embargo, pues no se murió, pero igualmente yo no recomiendo que hagan eso, porque eso es horrible, eso es muy miedoso. Yo todo hasta ahorita, gracias a Dios, ya se me quitó el miedo, pero yo era pero muy miedoso. El espiritismo requiere responsabilidad y no puede ser practicado por cualquiera, pues puede causar ciertos daños. Como pudimos ver, a María Heinoa le afectó de manera traumática, haciendo que sus miedos se volvieran más fuertes. No todos perciben esto de la misma manera. Mientras María Heinoa no se sentía cómoda practicando esto, su papá lo hacía con facilidad y gusto. Bueno, María Heinoa, muchísimas gracias por habernos colaborado con el documental. Gracias a ustedes, niñas. Quedaron contenticas o asustaditas. Adiós.